La puerta de la sala de juntas se cerró con tal fuerza que las paredes de cristal temblaron. Todos giraron la cabeza cuando Esteban Salazar entró a grandes zancadas. Su traje impecable parecía a punto de reventar por la furia que cargaba en los hombros. No se molestó en saludar. Su voz cortó el aire como navaja afilada. Su equipo de 12 personas son unos estafadores. Las palabras rebotaron por la mesa de conferencias. Mi estómago se desplomó antes de que pudiera procesar lo que sostenía en la mano. Esteban arrojó una carpeta de cuero sobre la mesa. Los papeles se esparcieron, revelando un número marcado con tinta roja, C450.000. El silencio que siguió fue asfixiante. Sentí todas las miradas clavadas en mí, como si hubiera un acuerdo tácito de que la mujer callada con las hojas de cálculo debía ser la culpable. La garganta se me cerró. El calor subía por mi cuello. Nunca había fallado en una entrega. Nunca presenté un informe impreciso. Ni una sola vez salí de este edificio antes de que las luces se apagaran a medianoche. Y aún así, aquí estaba, marcada como delincuente. La mirada de Esteban se fijó en mí con precisión quirúrgica. «Ya llamé a la policía», dijo. Su voz cayendo en ese tono frío que usan los hombres poderosos para recordarte lo insignificante que eres. «Están en camino para arrestarte. Verónica». Un jadeo recorrió la mesa. Una silla chirrió cuando alguien se alejó instintivamente de mí. Sentí cómo la sala se replegaba. Colegas con los que había compartido almuerzos se apartaban como si la culpa fuera contagiosa. Mi pecho se apretó. Las imágenes llegaron sin permiso, registrando gastos en Nochebuena, cancelando un fin de semana con amigos para cuadrar cuentas de clientes. Sentada sola en este edificio la semana del funeral de mi madre, porque Esteban había dicho, «Te necesitamos». 4 años de sacrificio borrados en una sola declaración. Esteban sonrió con desdén, apoyó los puños en la mesa y dejó que el veneno goteara lentamente. Siempre son los calladitos los que traicionan. Las palabras quedaron suspendidas. Una ejecución pública llevada a cabo con nada más que su autoridad y un círculo rojo en una hoja de cálculo. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras buscaba aire. La gente por la que me había partido el alma ahora me miraba como si nunca me hubieran conocido. Y en ese momento lo entendí, el silencio no me salvaría ahora. El silencio en la sala fue peor que la acusación de Esteban. Fue la forma en que los ojos de mis colegas me atravesaron. La sospecha endureciéndose en algo más afilado. Javier Rincón se recostó en su silla, con la corbata siempre floja. Una media sonrisa asomando como si ya lo hubiera visto venir. Sofía Vargas se movió incómoda, abrazando la botella de agua que siempre llevaba desde que regresó de su licencia por maternidad. Su expresión dividida entre compasión y miedo. Tomás Heredia, brillante pero torpe, parpadeó mirando la pantalla de su laptop, los dedos inquietos como si quisiera analizar los números ahí mismo, pero sin el valor para hablar. Elena Ortiz, la encargada de la oficina que parecía saber cada secreto susurrado en estos pasillos, apretó los labios, estudiándome como si sopesara la verdad contra la supervivencia. Y Adrián Montes, nuestro líder de equipo, estaba demasiado quieto, la mandíbula tensa de una manera que decía más que cualquier palabra. Siempre me había resentido por corregir los errores que él dejaba pasar. Ahora tenía la oportunidad perfecta para verme caer. Esteban paseaba al frente de la mesa, alimentando las dudas como oxígeno al fuego. «Durante 8 meses han ocurrido estas irregularidades», dijo, golpeando la carpeta para enfatizar. 8 meses desde que Verónica Morales se unió a esta división. Discrepancias astutas, casi invisibles, hasta que mis auditores descubrieron el patrón. La sala cambió. Sentí la distancia crecer entre mí y los demás, como líneas invisibles trazadas sobre la mesa. 8 meses. Mi pecho se tensó. Ese fue exactamente el momento en que Esteban me llamó a su oficina. Su voz cálida con un respeto fingido. «Verónica, necesito a alguien meticuloso, en quien pueda confiar».
Los proyectos especiales requieren lo mejor. Salí de esa reunión radiante, convencida de que por fin habían reconocido mi trabajo. Ahora el recuerdo se agriaba como leche cortada. ¿Y si esa invitación no había sido un reconocimiento? ¿Y si fue el primer paso en una trampa cuidadosamente tendida? Tragué, con fuerza, la garganta áspera. Si proclamaba mi inocencia, sonaría a desesperación. Si me quedaba callada, su historia se solidificaría como verdad. De cualquier manera, Esteban me había escrito como la chiva expiatoria, y los demás ya asentían a su guión. La trampa se había puesto el día en que acepté ese supuesto ascenso. Cuando Esteban dijo 8 meses, mi mente retrocedió, desenrollándose hasta esa tarde en su oficina. Podía verlo como si estuviera ahí de nuevo. El piso 30, paredes de cristal brillando con el horizonte de la Ciudad de México detrás de él. La ciudad extendida como un trofeo. Esteban estaba sentado en su silla de cuero, del tipo que parecía demasiado cara para ser funcional, y me hizo un gesto para que tomara asiento frente a él. Su sonrisa era casi desarmante, lo suficientemente cálida como para hacerme creer en ella. Tú eres la de los detalles, había dicho, con la voz teñida de halagos. Te necesito en mis cuentas más delicadas. Recuerdo el orgullo que me llenó, finalmente, después de años de ser la invisible que corregía los errores de todos, y se quedaba hasta tarde para cuadrar los libros. Pensé que alguien lo había notado. Salí de su oficina sintiéndome más alta, convencida de que mi trabajo por fin había sido reconocido, pero sentada aquí ahora, la amarga verdad me golpeó. El rastro de fraude no había comenzado después de que llegué. Había empezado esa misma semana. La sincronización era demasiado perfecta para ser casualidad. No me había ascendido, me había colocado. No me eligió porque fuera confiable. Me eligió porque era prescindible. Por el rabillo del ojo, vi a Adrián inclinarse hacia Esteban y susurrarle algo. Esteban ni siquiera parpadeó. Solo asintió una vez, sutil pero deliberado. Esa confirmación silenciosa me golpeó más fuerte que cualquier acusación. Adrián había estado lo suficientemente cerca para verlo todo. Lo sabía desde el principio, había sido parte desde el inicio. Mis manos temblaban bajo la mesa, ocultas por la madera pulida. Las presioné contra mi falda para calmarlas, pero el temblor no paraba. Y en ese temblor escuché la voz de mi padre, clara como el día en que murió en su modesto escritorio en nuestra casa en Querétaro. Los números no mienten. Verónica, las personas sí, nunca lo olvides. El recuerdo me estabilizó, pero también profundizó el dolor en mi pecho. Él me había enseñado a creer que la honestidad y el trabajo duro eran escudos. Ahora esas mismas cualidades habían pintado una diana en mi espalda. Me obligué a sostener la mirada de Esteban, pero todo lo que veía era la trampa cerrándose. Esteban recorría la mesa como depredador acechando a su presa. Su voz cortó los susurros. Revisen su computadora. Ya lo hicimos y encontramos de todo. Las palabras me golpearon más fuerte que su acusación inicial. Mi corazón dio un vuelco. Luego cayó con claridad. La evidencia no aparece sola. La habían plantado, cuidadosamente, meticulosamente, lo justo para hacer creíble la narrativa. Al otro lado de la mesa, los labios de Adrián se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, tan sutil que la mayoría la habría pasado por alto, pero yo la vi. Él sabía, o había ayudado o al menos lo vio desarrollarse, y ahora disfrutaba viéndome acorralada. Un murmullo recorrió la sala. Javier se inclinó hacia Sofía, susurrando demasiado alto. Sabía que algo no cuadraba. Sofía se movió incómoda, apartando la mirada de la mía. Tomás se hundió más en su asiento, mirando sus manos como si quisiera volverse invisible. Solo Elena sostuvo mi mirada, firme, indescifrable. Su silencio inquietante pero extrañamente estabilizador. El calor en mi pecho creció hasta volverse casi insoportable.
El miedo había estado oprimiendo mis costillas desde que Esteban irrumpió, pero ahora se encendió en algo más afilado. Rabia. Cruda e innegable, había pasado años viviendo pequeña, siguiendo las reglas, manteniéndome invisible porque creía que la integridad era suficiente. Y aún así, aquí estaba, a un suspiro de ser sacada esposada por crímenes que no cometí. Si dejaba que escribieran esta historia por mí, nunca escaparía de ella. Me enderecé lentamente, obligando a mis manos temblorosas a descansar ordenadamente sobre la mesa. Los ojos de Esteban se fijaron en el movimiento, entrecerrándose con sospecha. Pensaba que ya había ganado, que estaba a momentos de derrumbarme. No sabía que llevaba meses preparándome para esto. En silencio, con cuidado, cada factura alterada que había archivado, cada solicitud sospechosa que había documentado, cada instrucción que había obedecido pero registrado de todos modos. Todo estaba ahí, escondido donde no podían tocarlo. No era paranoia, no era sobrepensar, era prueba. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, mi respiración se estabilizó. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo. Los números no mienten. Las personas sí. Levanté la mirada hacia Esteban y el miedo se desvaneció de mi voz. Entonces, tal vez, dije con calma, querrás ver lo que yo he encontrado. Me puse de pie antes de que pudiera dudar de mí misma. Mis piernas se estabilizaron bajo mi peso, más firmes de lo que esperaba. Como si la decisión sola me hubiera dado equilibrio, saqué mi celular del saco. La sala quedó en silencio, cada susurro apagado por el pequeño movimiento deliberado. Creo, dije, mi voz firme, que querrán ver esto. La boca de Esteban se torció en una mueca. Una confesión que consideré da, no exactamente. Mi pulgar tocó la pantalla y la carpeta que había estado recopilando durante 10 largos meses se abrió. Capturas de pantalla, registros de transacciones, copias de seguridad con marcas de tiempo, incluso grabaciones de audio de Esteban mismo dándome instrucciones de ajustar líneas de facturación. Deslicé el celular por la mesa pulida hasta que se detuvo frente a él. Miró hacia abajo, casual al principio, pero su compostura se quebró casi al instante. Sus ojos escanearon la pantalla 1, 2 veces, y luego se abrieron con incredulidad. El color se le fue del rostro mientras el audio sonaba con claridad innegable. No te preocupes por la discrepancia. Verónica, mueve los números. Lo cuadraremos después. Jadeos recorrieron la mesa. La mano de Sofía voló a su boca. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos yendo de Esteban a mí. Tomás se quedó inmóvil, los dedos rígidos contra su laptop. Incluso Adrián, que había sonreído momentos antes, se movió incómodo en su asiento. El equilibrio de poder cambió en tiempo real, y todos lo sintieron. Esteban cerró el celular con una mano temblorosa. Violaste la confidencialidad. No tenías derecho. No lo dejé terminar. En México, solo se necesita el consentimiento de una parte para grabar. Dije, calmada como piedra. No necesitaba tu permiso. Y todo lo que acabas de ver está respaldado en 3 ubicaciones seguras, incluida la oficina de mi abogado. Así que, si estás pensando en hacer esto, desaparecer, ni lo intentes. El silencio que siguió ya no era asfixiante. Estaba cargado con el peso de la revelación. Por primera vez, la autoridad de Esteban titubeó. Su mirada recorrió la sala, buscando aliados, pero nadie se movió. Me senté lentamente, retomando mi lugar como si nada hubiera pasado. Aunque mi pulso retumbaba en mis oídos, durante años había sido la callada de la sala. Ahora, el silencio me pertenecía. Los nudillos de Esteban se blanquearon contra la mesa mientras enderezaba su corbata, su máscara de control resbalándose con cada respiración. Esteban se enderezó de golpe, aferrándose a los bordes de la mesa como si aún pudiera anclarse al poder. Todos fuera, ladró, su voz baja pero venenosa. Ahora,
Por un instante, nadie se movió. Luego Adrián Montes, siempre el lugarteniente ansioso, empujó su silla hacia atrás. El chirrido resonó en el silencio. Se detuvo a medio camino hacia la puerta, con los hombros tensos, los puños apretados. «No puedo», dijo finalmente, girando hacia Esteban. Su voz se quebró de una manera que nunca había escuchado. «Me dijiste que empujara las aprobaciones. Dijiste que Verónica atraparía cualquier cosa importante. Dijiste que ella lo cubriría». Mi pecho se apretó. Sus palabras cortaron más que las acusaciones de Esteban. Así que no había sido solo descuido. Adrián sabía. Había seguido las instrucciones, confiando en que yo sería el escudo cuando la trampa se cerrara. La sala estalló en jadeos y murmullos bajos. Javier murmuró algo por lo bajo. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos abiertos, mirándome como si estuviera armando la verdadera historia por primera vez. Tomás sacudió la cabeza lentamente, la incredulidad nublándole el rostro. Elena permaneció inmóvil, su mirada pasando entre nosotros, calculando cada palabra. El rostro de Esteban palideció. «Cállate», Adrián siseó. Pero el daño estaba hecho. El cambio era palpable. Ya no era yo la única acusada. Las grietas en su fortaleza comenzaban a verse, y todos podían notarlo. Un zumbido agudo rompió la tensión. Esteban miró su celular, y en ese instante, su compostura se quebró por completo. Su mandíbula se tensó. Sus nudillos se blanquearon alrededor del dispositivo, y un destello de pánico cruzó sus ojos. «Ya están aquí», murmuró, casi para sí mismo. «¿Quiénes?», preguntó Javier. Esteban lo ignoró, metiendo el celular en el bolsillo. Me miró con una calma forzada. «Verónica, esto lo discutiremos en privado». Sus palabras llevaban el filo frágil de un hombre que perdía terreno, pero aún intentaba dictar las reglas. Sacudí la cabeza, firme ahora de una manera que no había estado toda la mañana. «No, esto termina aquí». El silencio que siguió ya no era miedo, era anticipación, la inhalación colectiva antes de un colapso. Las puertas de la sala se abrieron con una fuerza que silenció incluso a Esteban. 2 hombres y una mujer con trajes oscuros entraron, las placas brillando bajo las luces fluorescentes. Sus movimientos eran precisos, sin dejar espacio para discusiones. «Esteban Salazar», preguntó el agente principal. Esteban se tensó. «Esto es una reunión privada. No tienen autoridad aquí». El agente no se inmutó. «Fraude transfronterizo nos da toda la autoridad que necesitamos. Vendrás con nosotros». El color se le fue del rostro, pero se recuperó lo suficiente para gruñir. «Esto es indignante. Mis abogados los enterrarán». Lo flanquearon antes de que pudiera dar otro paso. Un agente guiándolo firmemente hacia la puerta. Su voz se volvió más frenética al darse cuenta de que nadie en la sala se movía para detenerlos. «Ella me tendió una trampa. Creen que esta soplona los salvará. Nadie contrata a una soplona». Sus palabras escupían veneno, dirigidas solo a mí. Aferré los brazos de mi silla tan fuerte que me dolieron los nudillos. Mi cuerpo temblaba con el impacto de todo. Se había ido, pero su veneno se me pegaba. Me había salvado. Sí. Pero, ¿y si tenía razón? ¿Y si el mundo ahora me veía como mercancía dañada? Una responsabilidad a evitar los agentes lo llevaron por el pasillo. Las puertas pesadas se cerraron, dejando la sala en un silencio atónito. En los días siguientes, la empresa se desmoronó. Reuniones de emergencia se apilaron una tras otra. Auditores invadieron cada piso. Los susurros llenaron los pasillos. Ejecutivos senior renunciaron de repente por motivos personales. Los proyectos se estancaron. Las llamadas de clientes quedaron sin respuesta. Los plazos se deslizaron al olvido. El imperio que Esteban había construido se resquebrajaba desde adentro. Y yo estaba en medio de las ruinas. Nuestro equipo de 12 fue disuelto, cada uno puesto en licencia pagada hasta que el caos se asentara. Uno por uno, los vi vaciar sus escritorios, algunos aliviados,
otros amargados. Llevé a casa una caja de archivos y fotos enmarcadas que de repente se sentían como reliquias de otra vida. Esa primera noche, sentada sola en mi departamento en Polanco, el silencio era insoportable. Mi celular permaneció oscuro, sin llamadas, sin mensajes. El miedo me carcomía mientras las palabras de Esteban resonaban en mi cabeza. ¿Y si nadie volvía a confiar en mí? ¿Y si mi carrera había terminado en esa sala? Miré el techo hasta el amanecer, esperando algo, cualquier cosa, que me dijera que esto no era el fin. 3 semanas después, llegó la citación. Un correo escueto sin asunto, solo 1 hora y un lugar la sala ejecutiva. Mi estómago se apretó al leerlo. Había pasado esas semanas flotando en la incertidumbre. Mi departamento lleno de ofertas de trabajo que no podía obligarme a solicitar. Ahora, me querían de vuelta. Cuando entré, 7 miembros de la junta estaban sentados en un semicírculo bajo la luz de los focos empotrados. Sus rostros eran máscaras de compostura, pero capté el cansancio en sus ojos. Clara Mendoza, la presidenta, me hizo un gesto para que me sentara. «Señorita Morales», comenzó, con tono clínico, «nuestra investigación reveló que el señor Salazar no actuó solo. 7 ejecutivos fueron cómplices. Los 450 millones de pesos que acusó a su equipo de robar eran solo la superficie. Necesitamos reconstruir la confianza, interna y externamente». Esperé, dejando que el silencio creciera hasta que Lorenzo Chávez, el consejero general, se inclinó hacia adelante. «Queremos que lidere una nueva división de cumplimiento. Reportará directamente a nosotros, aumento sustancial de sueldo, autoridad total para diseñar sus propios sistemas. Por un momento, absorbí la oferta. Hace un mes, la habría tomado desesperada por validación, pero la versión de mí sentada aquí había sido quemada y rehecha. No iba a dejar que me usaran como escudo sin condiciones. Lo consideraré, dije con calma, pero tengo condiciones. Las cejas se alzaron. Clara asintió una vez. Adelante. Primero, exoneración pública para todo mi equipo. Un comunicado a toda la empresa dejando claro que éramos inocentes. Además, bonos por el estrés que soportaron. Lorenzo garabateó notas. Razonable. Segundo, control total sobre contrataciones. Cualquiera en finanzas que se quede responderá a mí. Murmullos, asentimientos reacios. Tercero, continué, fijando la mirada en Clara. La oficina de Esteban. Quiero la de la esquina. Eso rompió su compostura. Martín de Recursos Humanos se movió incómodo. Eso no es estándar para un puesto de directora. Nada en esta situación es estándar. Respondí. El silencio se extendió. Luego Clara inclinó la cabeza lentamente. ¿Algo más? Sí. Me incliné hacia adelante, mi voz firme. Sin acuerdo de confidencialidad. No hablaré mal de la empresa si actúan de buena fe, pero no firmaré para renunciar a mi derecho a hablar. La temperatura en la sala pareció caer. Por un largo momento, nadie habló. Luego Clara golpeó su pluma contra la mesa. Aceptamos. Para cuando salí, sus firmas estaban en el papel, y por primera vez me di cuenta de que necesitaban mi integridad más de lo que yo necesitaba su poder. La noticia del arresto de Esteban se extendió más rápido que cualquier comunicado de prensa que la empresa hubiera emitido. Las imágenes de él esposado, con la cabeza gacha, dominaron los canales de negocios durante días. Cuando llegó la sentencia meses después, 8 años en prisión federal, leí los titulares en silencio. No había satisfacción en ello. Solo una extraña pesadez. La justicia se había servido. Pero nada podía devolverme los años que pasé borrándome para proteger a hombres como él. La primera mañana que abrí la oficina de la esquina de Esteban, dudé en el umbral. La luz del sol entraba por las ventanas de piso a techo, proyectando sombras largas sobre el escritorio donde alguna vez planeó mi caída. Pasé la mano por la superficie pulida y en lugar de triunfo, sentí el peso de cada sacrificio que me había llevado hasta aquí. Noches sola,
amistades abandonadas, el eco hueco del funeral de mi madre sin mi presencia. La vista era deslumbrante, pero tenía un costo. Aún así, la reconstrucción no dejaba tiempo para sentimentalismos. Elegí aliados con cuidado. Elena se convirtió en mi segunda, su intuición silenciosa ahora guiando la división. Tomás construyó nuevos protocolos de seguridad desde cero, cortafuegos tejidos más fuertes que una tela de araña. Sofía tomó el control de las comunicaciones, su empatía transformando la sospecha en confianza con los clientes. Incluso Adrián, contrito y humilde de manera inusual, ganó una segunda oportunidad. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, y por primera vez dejó que su trabajo hablara más fuerte que su orgullo. Un año después, nos reunimos en la misma sala donde Esteban me había condenado. Esta vez, los rostros alrededor de la mesa brillaban con determinación, no con sospecha. Me puse al frente y dejé que mi mirada descansara en cada uno de ellos. Podrían haberse ido, les dije. Mi voz firme. Podrían haber buscado trabajos más seguros. En cambio, se quedaron. Se quedaron para arreglar lo que estaba roto, y por eso construimos algo más fuerte que lo que había antes. Elena sonrió. Tomás asintió. Sofía contuvo las lágrimas. Adrián bajó la cabeza en algo cercano a la gratitud. Miré por la pared de cristal hacia la ciudad que se extendía abajo. Esteban tenía razón en una cosa: siempre son los calladitos. No porque seamos culpables, sino porque notamos, documentamos, resistimos. Y cuando el silencio finalmente se rompe, lo cambiamos todo. No es la verdadera pregunta no si los calladitos son peligrosos, sino cuánto tiempo permanecerán en silencio antes de que finalmente hablen.